Bienvenidos a todos a una nueva sesión del Fórum de la Nueva Economía. Hoy tenemos con nosotros como ponente a don Salvador Navarro. Sí quería decirles que en las mesas les habrán dejado unas fichas para las preguntas que deseen realizar. Se las van dando, por favor, a las azafatas. Y después de la intervención del señor Navarro, abriremos un turno para ir trasladándole las preguntas. Y sin más, le damos la palabra para presentar al ponente de hoy, a don Joan Rosell, presidente de la COE. Buenos días a todos, vicepresidente, consellers, alcaldesa, querida Rita, representantes de los sindicatos, presidentes de patronal, por supuesto, presidente de la CEP, querido Salvador, presidente de Cierval, presidente de la CEC, empresarios y empresarias. Pues para mí, una vez más, venir a Valencia, pues estoy en casa, digamos, esto del arco mediterráneo, digamos, siempre une y, por tanto, estoy como si estuviese en Barcelona. Yo diría voy a decir algo que quizá no debiera decir, estoy más cómodo aquí en Valencia que en Madrid. ¿Por qué? Porque me siento muchísimo más cercano. Por tanto, sí. Y es la realidad, y como es la realidad, la digo. Para mí es un placer presentar a Salvador Navarro, un importante dirigente empresarial. Él, junto con José Vicente y tantos otros, con Pepe Roca, yo mismo, estamos intentando reformar las patronales. Digamos, esas organizaciones de que nos funcionan durante todo este periodo de transición muy importante, pero que ahora, al igual que otras instituciones, al igual que los partidos políticos, al igual que muchas organizaciones en la sociedad civil, pues hay que cambiar, pues hay que hacerlas mucho más exigentes, hay que hacerlas que funcionen mejor, con menos recursos y haciendo más cosas con menos. Es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, pero con una serie de ideas muy claras, ¿no? Primera de todas, unidad empresarial, es decir, montamos demasiados chiringuitos para hacer 25.000 cosas, y lo importante es de que montemos organizaciones muy pocas, muy potentes, muy fuertes y con todo el debate interno que queramos, pero cuando decimos una cosa la decimos todos y punto, y las mayorías son las que ganan y las minorías pues tienen que convencer a las mayorías. Con independencia política total y absoluta. Yo creo que esto es clave. Las patronales estamos para ayudar, estamos para convencer, estamos para poner propuestas encima de la mesa y después los partidos políticos son quienes tienen que hacer las iniciativas. Independencia económica. Yo creo que hemos de vivir única y exclusivamente de los ingresos nuestros. Digamos, cuantas menos bonificaciones, cuantas menos subvenciones, mucho mejor. Y probablemente tendremos que reducir nuestros presupuestos, pero vamos a estar mucho más cómodos. Y lo hemos hecho en las empresas, lo hemos hecho en las familias, por tanto, en las patronales estamos en esa vía. Y después, desde el punto de vista importante, las propuestas, el realismo, no podemos pedir todo. ¿Por qué? Porque no puede ser, porque nada es gratis. Todo tiene un coste y lo que tenemos que hacer es que prioridad las cosas que tenemos que pedir. Nuestra clave es la competencia a nivel mundial, y nuestro objetivo es ayudar a los gobiernos para que hagan lo que tienen que hacer en los momentos que lo tienen que hacer y no por cuestiones tácticas electorales. Eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, porque los gobiernos que hacen cosas normalmente pierden votos, especialmente en estos tiempos de todavía no bonanza, donde las cosas que se tienen que hacer son difíciles. Todavía estamos en situación de enfermedad y a las enfermedades se combaten con medicinas y no se combaten simplemente dejando pasar el tiempo. Pero entrando ya de lleno en el conferenciante, que es lo importante. Salvador es una persona cercana, familiar, hecho a sí mismo, con experiencia a pesar de la juventud, con una preparación importante, pues, máster de dirección de empresas en CESEM, preside, por tanto, tiene experiencia empresarial, sabe de lo que habla, no está todo el día dedicado a la patronal, sino que se dedica a la patronal, por supuesto, pero que también tiene responsabilidades empresariales y preside ADE Logística y Exceltias Global. Y también en el ámbito institucional, pues presidente de la CEP es muy importante, también una participación decisiva en Cierval, en COE, en CEPIME y de diversos cargos como en la Feria, como en Unival y otros tantos.
yo creo que hace una grandísima labor, y yo simplemente quiero decir que él, conjuntamente pues, con Pepe Roca, digamos con José Vicente especialmente, me están ayudando mucho en esto que entre todos estamos intentando hacer, que reformar las estructuras patronales en España, que sin duda alguna las tenemos que hacer, lo estamos haciendo, nos está costando, pero que creemos que es bueno para el futuro de este país. Y como en este país lo que queremos es ser competitivos, ser eficientes, tener unas entidades como nosotros que lo sean y que vayan marcando el paso, yo creo que es tremendamente importante y tremendamente decisivo. Pero lo importante hoy es lo que va a decir Salvador, que seguro que va a decir cosas realmente muy importantes. Y me he olvidado de una presentación a un muy buen amigo mío, que es Chimo Puig, que lo veo ahí en la esquina y que antes en la presentación me he olvidado. Chimo, muy buenos días, y ahora tiene la palabra Salvador. Muchas gracias. Buenos días, vicepresidente, miembros del Gobierno, alcaldesa, delegada del Gobierno, autoridades en general y compañeros de las organizaciones empresariales, por supuesto empresarias y empresarios. Buenos días a todos y gracias por vuestra presencia hoy aquí para compartir algunas reflexiones sobre el estado de nuestra economía, el camino recorrido desde que se inició esta dura y larga crisis y las actuaciones que desde la perspectiva empresarial deberían abordarse sin más demora. Lo que voy a trasladarles se fundamenta en lo que los empresarios valencianos consideran, opinan y comentan tanto en nuestras reuniones privadas como a voz alzada en nuestros órganos de gobierno. Muchos de ellos están hoy aquí. Gracias por acompañarme. Quiero agradecer a Nueva Economía Forum y a sus entidades colaboradoras la oportunidad que me ofrecen de compartir con todos ustedes estas reflexiones, y también quiero expresar mi sincero agradecimiento al presidente de la COE, Juan Rosell, por estar hoy aquí, por sus palabras y por su sensibilidad con nuestras preocupaciones. Gracias, presidente. Sin duda, es importante la perspectiva para ver las cosas con más precisión y claridad. Solo el paso del tiempo nos permitirá realizar un análisis certero de la crítica situación en la que estamos inmersos y que, según diversos indicadores, parece que empieza a remontar. Solo con perspectiva y visión de futuro debemos abordar, elegir e implementar las actuaciones de índole económica y social capaces de asentar las bases de un crecimiento sólido y sostenible. Y solo con perspectiva podremos valorar los aciertos y desaciertos de las actuaciones y decisiones que hoy se están tomando. Algunos datos muestran con objetividad el alcance de esta crisis y de la que yo, como empresario y representante de los empresarios, soy testigo en primera línea. Años extraordinariamente duros en que, en momentos puntuales, como los últimos días de 2011, nos situaron al borde del crack financiero. Desde principios de 2008 se han destruido 3.600.000 puestos de trabajo, 468.000 en nuestra comunidad. Nos encontramos, a fecha de hoy, con un desempleo inasumible tanto desde la perspectiva económica como la social. El número de empresas que han tenido que cerrar desde 2008 por la situación económica, muchas de ellas por la morosidad pública, se eleva a 250.000. a las que se suman la baja de 185.000 autónomos. El PIB nacional se ha contraído desde 2008 hasta 2013 en 6,7 puntos porcentuales. En paralelo, la renta per cápita española, que en 2007 superaba en 7 puntos la media de la Unión Europea, ha caído hasta 2012 en 11 puntos porcentuales. Y como indicador importante de la marcha de la economía real, el movimiento de toneladas transportadas por carretera con origen y destino de España ha caído desde 2008 hasta el tercer trimestre de 2013 un 50%, un 43% en nuestra comunidad. Estos datos nos permiten ver con objetividad el nefasto efecto de una crisis que aún tardaremos en remontar y deben servirnos también para reflexionar sobre las actuaciones, las formas de hacer que nos han traído hasta aquí. Y a pesar de que, como sabemos, el hombre es el único animal capaz de tropezar 2 veces y más en la misma piedra, deben servirnos
para realizar una reflexión conjunta y seria de las causas y consecuencias de la crisis para evitar que se repitan episodios tan dolorosos como los que estamos viviendo. Es verdad que los últimos ratios conocidos apuntan a un cierto optimismo y que desde el punto de vista técnico estamos saliendo de la recesión. De hecho, se está manteniendo la pauta de ligera mejoría en la mayoría de las macromagnitudes. Confiemos en que estos datos se consoliden en el tiempo, pero la crisis todavía no ha acabado. ¿Y qué es lo que hemos hecho desde que se inició la crisis hasta ahora? Fundamentalmente, apuntalar las bases de un sector financiero que se estaba desmoronando. Esto ha sido lo urgente y, además, necesario. De lo contrario, el desmoronamiento de nuestro sector financiero hubiese tenido unas consecuencias catastróficas no solo para nuestra economía, también para Europa y su moneda común. Pero después de haber destinado al rescate de la banca miles de millones de euros de todos los ciudadanos españoles, poco ha repercutido este esfuerzo económico en la mejora de la economía real, en el tejido productivo, en la empresa y en la situación de los ciudadanos en general. Es el momento de centrar la atención en la economía real, en la productiva. Por ello, para consolidar y acelerar definitivamente una senda de crecimiento sostenida y firme, bien asentada en sus pilares y que genere empleo neto, con tasas de crecimiento positivos, adecuados y razonables, es necesario realizar cambios en los siguientes ámbitos: en la financiación de empresas y familias, en el entorno jurídico-fiscal, en las administraciones públicas y en las empresas. La financiación de empresas y familias es, sin duda, la mayor preocupación de los empresarios en este momento. Como ya he apuntado, desde que se inició la crisis, la mayoría de las actuaciones y recursos han ido encaminadas al saneamiento y normalización de nuestro sistema financiero. Lamentablemente, reconocer tarde los problemas de insolvencia cuando el resto de países ya lo habían hecho, situó a nuestro país como el gran problema financiero. Como consecuencia, toda la atención ha estado y sigue estando en el sector financiero. Mientras tanto, el ciudadano y el empresario se han visto no solo desasistidos de apoyo, sino afectados por recortes y mayores cargas fiscales. El crédito bancario a las familias y a las empresas en España sigue cayendo como nunca lo había hecho antes. Y, sin embargo, el concedido al conjunto de las administraciones públicas se mantiene en máximos históricos. De hecho, la deuda pública se situará en 2014 en el 100% del PIB. En paralelo, la financiación a hogares y empresas cayó un 4,7% y 5,2% respectivamente, porcentaje en tasa interanual a fecha de noviembre. Y la destinada a las administraciones públicas crece a ritmos del 16%. Un crédito que no se destina a inversiones, sino que mayoritariamente sirve para el mantenimiento de su estructura. Es decir, el sector público sigue pidiendo dinero prestado para no acometer su adelgazamiento. Esta es la realidad que vive el empresario con respecto al crédito. Puede ser cierto, como apuntan en su descargo desde las entidades financieras, que empresas y familias nos hemos apalancado en exceso, pero no ha sido así en todas las empresas ni en todos los sectores. Sectores empresariales no vinculados a la construcción y promoción se han endeudado a un ritmo comedido. De hecho, el sector industrial, con altas necesidades de capital para la inversión en equipamiento, se ha endeudado a una tasa media anual del 5,5% en los últimos 12 años. Por tanto, nuestra economía productiva cuenta con sectores que distan mucho de estar en exceso endeudados, sectores con rentabilidades relativamente elevadas y vinculados con el sector exterior. Y estos sectores son los llamados a promover y consolidar el crecimiento de nuestra economía. La pregunta que habría que hacer a la banca es si es capaz de volver a sus orígenes y canalizar el ahorro del ciudadano y de la empresa hacia créditos y préstamos para la economía productiva. Esta es su razón de ser. Este es el gran reto de la banca, desandar parte del camino andado y volver a sus orígenes, a custodiar el ahorro y prestarlo a empresas y ciudadanos. Y, desde luego, los nuevos instrumentos financieros que ideen que estén bien regulados. Así nos evitaremos sorpresas y situaciones como las que estamos viviendo. Y a propósito de regulación, seguro que a todos nos gustaría que en nuestro sector existiera un regulador que nos topara el coste de nuestros inputs, como hizo el Banco de España a las entidades financieras al fijar un tipo máximo de intereses en depósitos.
Puestos a regular a nuestra economía real, lo que le convendría sería vincular el acceso de la banca a la barra libre del Banco Central Europeo a la posterior concesión de crédito a empresas y familias. Porque los datos de 2013 indican que las tasas de acceso al crédito a las empresas siguen cayendo. De hecho, el crédito bancario a empresas ha disminuido más en nuestra comunidad que en el resto de España. Desde máximos históricos, diciembre de 2008, el crédito ha caído ya un 24,4% en nuestra región. En el resto de España, un 20%. En lo que respecta al entorno jurídico fiscal, también son muchas las voces empresariales que reclaman cambios de manera urgente. A pesar de la opinión de algunos de nuestros gobernantes que aseguran que España tiene un nivel bajo de carga impositiva, la realidad es que en 24 meses hemos sufrido 30 alzas impositivas. Tanto se ha recargado en la parte fiscal que durante los años 2009 a 2012, en vez de mantenerse en el 35% del PIB, la realidad es que se ha incrementado hasta el 37,1% del PIB, debido a las medidas tributarias aprobadas en los últimos años. Estos incrementos impositivos de toda índole lastran nuestros niveles de competitividad y están asfixiando a las empresas ya afectadas por la caída de la demanda. Por otro lado, necesitamos medidas que mejoren la relación del contribuyente con la Administración pública y para muchas de las propuestas no es necesaria asignación presupuestaria, sino una mayor agilidad y eficiencia en la respuesta de la Administración pública, que hasta este momento no es percibida por el contribuyente. Citaré algunas de estas medidas ya reclamadas, pero que siguen sin ser atendidas. Que las deudas que una Administración mantiene con un contribuyente puedan ser compensadas con las deudas que éste mantiene con cualquier otra Administración. Impuesto de sociedades más equitativo para las pymes, ya que tienen menos instrumentos para aplicar reducciones. De hecho, España es el cuarto país con el tipo efectivo más alto. Importancia de tener un marco fiscal previsible y estable que otorgue seguridad jurídica a las empresas y que no se vean sometidas a fuertes cambios y menos a cambios con carácter retroactivo. Es de vital importancia que el sector público conozca la realidad empresarial y solo desde este conocimiento podrá facilitar que el entorno en el que operan las empresas sea el óptimo. En este sentido, he interpretado las palabras del presidente en este mismo foro hace unas semanas, en el que decía que la Administración pública no genera empleo, pero debe ayudar a crear el marco adecuado y necesario para volver a la senda de la generación de riqueza y empleo sostenido en el tiempo. Es necesario legislar mejor y reducir la burocracia a las empresas y a los ciudadanos. Como muestra de la maraña legislativa en la que nos movemos, en 2013 se han publicado 800.000 páginas en los distintos boletines oficiales de las comunidades autónomas y 173.000 en el BOE, un 12% más que en 2012. El informe anual del Banco Mundial, que muestra hasta qué punto nuestro marco normativo es favorable a la creación de una empresa, indica que España se encuentra en la posición 52 de 189 países y en la posición 24 de 34 respecto a los miembros de la OCDE. Ese mismo informe indica que en España son necesarios 10 procedimientos y 23 días para abrir un negocio. Solo en Austria, Polonia y Malta se precisan más trámites y más días. A título de ejemplo, en España, desde que se formula un producto fitosanitario hasta que se autoriza su comercialización, transcurren 60 meses. En Inglaterra, 15 y en Francia, 12. Pero además de estas diferencias entre países, en nuestro propio territorio también hay importantes diferencias legislativas entre nuestras comunidades autónomas. Solo por dar un ejemplo, vinculado a la Comunidad Valenciana, nuestra regulación sobre etiquetado de pescado sin ningún motivo aparente es mucho más restrictiva que la del resto del Estado, obligando a las empresas a tener un etiquetado distinto si venden en nuestra comunidad o en cualquier otra. La consecuencia práctica y cierta de estos y otros múltiples ejemplos que podrían citarse es que en lugar de tener un mercado interior único y facilitador de la actividad económica, la realidad nos confronta a un mercado disgregado, laminado y profundamente imperfecto, con una auténtica sobredimensión normativa que va en detrimento de la productividad y la competitividad de las empresas. Como dato ilustrativo, en nuestro país
Hay vigentes en la actualidad 220.000 normas y 3.500 procedimientos distintos para dirigirse a la Administración. Ya en su momento, desde la Comisión de Mercado Interior de COE, se evaluó que el potencial de mejora para nuestra economía de un verdadero mercado único podría situarse en torno a 45.000 millones de euros. Afortunadamente, la Administración Pública ya está trabajando en ello. El pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que se apoya fundamentalmente en el principio de eficacia en todo el territorio nacional, o dicho de otro modo, que las empresas no tengamos que someternos a 17 normativas distintas. Aunque aún es pronto para valorar su verdadero efecto práctico, desde el mundo empresarial debemos poner en valor su puesta en marcha. Otra demanda que realizan las empresas a la Administración Pública es un marco de estabilidad y seguridad jurídica, factor muy importante también para la inversión extranjera. Y aquí debo insistir en la crítica a la supresión de bonificaciones a las contrataciones indefinidas aprobadas por el Gobierno el mes de julio de 2012 mediante Real Decreto Ley y con carácter retroactivo, que solo en la Comunidad Valenciana tiene un coste anual de 150 millones de euros que van directos a pérdidas a las cuentas de explotación de las empresas. Y no solo esto, lejos de cumplir el compromiso electoral del partido en el Gobierno de rebajar la presión fiscal de las cotizaciones a la Seguridad Social, en un país con los costes sociales de los más altos de la OCDE, el séptimo concretamente, nos sorprende el Gobierno con su reciente decisión de incrementar los costes empresariales por cotizaciones a la Seguridad Social en 2014. Según las primeras estimaciones, esto tendrá un coste para la empresa española de 2.500 millones de euros anuales. Por tanto, un nuevo impacto a la competitividad de las empresas, máxime en el actual escenario. No es de extrañar que ocupemos el puesto 35 dentro del ranking de competitividad que elabora el World Economic Forum. Por último, en este capítulo debemos exigir la actualización de la reforma laboral y la mejora de la definición de los denominados despidos por causas objetivas, ya que lo que estamos viviendo los empresarios en los juzgados no ofrece ninguna seguridad jurídica. Entramos ya en el tercero de los puntos, las reformas estructurales pendientes, y entre ellas el redimensionamiento del sector público, para avanzar indudablemente en sus niveles de eficiencia, reducir el déficit público y con ello obtener margen suficiente para destinar mayores recursos a políticas de activación de la economía real. ¿Cómo se explica que mientras que el sector privado ha realizado un extraordinario esfuerzo de adaptación de sus recursos, también humanos, al contexto de crisis, el sector público haya crecido en empleo? En el periodo 2008 a 2011, el empleo público creció en más de 348.000 personas y pese a que esto se está corrigiendo en los últimos años, ¿cómo puede ser que en los peores años de la crisis se haya creado empleo en el sector público? Esto es algo inconcebible e incomprensible para las empresas y los trabajadores del sector privado. No es este un problema nuevo. Ya nuestro expresidente de la COE, José María Cuevas, denunciaba en sus intervenciones, y lo digo literalmente, la inflación de las administraciones, la duplicidad de competencias, el exceso de funcionarios y pseudofuncionarios generados al socaire de la política partidaria, con un exceso de intervencionismo en los asuntos que tienen que ver con la actividad empresarial. Y si aquellas denuncias en periodos de bonanza tenían toda su justificación, en la actual coyuntura, y sabiendo como sabemos que no volveremos a los estados previos a la crisis, el redimensionamiento de la administración pública es una prioridad para hacer sostenible nuestro sistema. Y hablando de reformas pendientes, y tal y como desde la Confederación exigimos a nuestros representantes políticos, quiero aprovechar este foro para demandar una vez más, aunque al ministro de Hacienda no le guste nuestra insistencia, y a mí eso personalmente me motiva, pues la revisión y reforma del actual modelo de financiación autonómica. Su déficit en nuestra comunidad afecta de forma indirecta a nuestras empresas, ya que limita la capacidad del Gobierno autonómico de destinar recursos a políticas de activación económica y de inversión en infraestructuras productivas que nos permitan crear puestos de trabajo, reducir la bolsa de desempleo
y atraer nuevamente el gran potencial humano bien formado que en estos momentos busca su sitio fuera de nuestras fronteras. Son muchos los informes y diversas fuentes que confirman esta discriminación que nadie cuestiona. Por ello no entraré en detalles, pero sí pido a los políticos valencianos, a todos, a los que nos representan aquí como en Madrid, que actúen en defensa de nuestros intereses y exijan al Gobierno que pongan fin a esta situación ya. Saben que nos tendrán a su lado. Por último, también en el ámbito de la empresa debemos realizar reformas. Y el principal reto que tenemos es en este momento nuestras empresas es que tienen que ganar dimensión. A diferencia de otros grandes países de la Unión Europea, nuestro país y nuestra comunidad se caracterizan por tener un elevado porcentaje de microempresas que sustentan gran parte del empleo. Además, la productividad de nuestras microempresas es inferior a la productividad de este segmento de pymes en otros países. Estas dos últimas circunstancias, alto porcentaje de microempresas y los niveles de productividad más bajos de estas, afectan al conjunto de la productividad de nuestra economía. Aunque la pequeña empresa dispone de ventajas inherentes a su tamaño, la empresa más grande puede elevar sus niveles de productividad al obtener mayor acceso a financiación, aprovechar economías de escala y poder activar las palancas estratégicas de la innovación y la internacionalización. Está empíricamente demostrado que las empresas de mayor dimensión resisten mejor los shocks cíclicos. Por tanto, aumentar la productividad de nuestras empresas pasa en gran medida por aumentar su dimensión y ganar masa crítica para poder abordar los procesos de innovación e internacionalización que exigen los mercados globalizados. Y en este proceso, la empresa contará siempre con el apoyo de las organizaciones empresariales, pieza clave de la sociedad civil, y así lo hemos demostrado a lo largo de los años. Intermedian y conectan a la empresa y sus necesidades y reivindicaciones con el Ejecutivo, que diseña e impulsa las políticas que afectan a la actividad de la empresa. Por eso, porque conectan dos realidades básicas de nuestra organización social y económica, las organizaciones somos pieza clave en la paz social y en la gobernanza de un país. Son, por tanto, las interlocutoras de la empresa con todos los demás ámbitos que afectan a la actividad empresarial y vienen desarrollando un importante y necesario papel ampliamente documentado, procurando las mejores condiciones para el ejercicio de esta actividad y defendiendo sus intereses. Un importante trabajo no siempre del todo visible ni reconocido y fácilmente puesto en cuestión por aquellos a quienes no interesa o no conviene la unidad de acción y la fortaleza que ella nos otorga como colectivo. Espero que mi intervención haya dejado claro que es el momento de situar a la empresa y la economía real en el eje de actuación, sin políticas activas de apoyo a la empresa, sin capacidad de acceso al crédito, sin un ajuste serio y responsable en la administración pública y sin un trabajo en equipo por parte de todos los estamentos sociales, tardaremos más en responder a una necesidad y una responsabilidad que tenemos como sociedad, que es la de generar empleo, objetivo en el que todos debemos ser partícipes y corresponsables. Como objetivo común debe ser una apuesta seria por cambiar formas de hacer que mucho tienen que ver con la situación en la que nos encontramos y que han situado a nuestra comunidad como paradigma de lo que seguro ninguno de nosotros queremos para nuestra tierra. Sin duda, recuperar aquella imagen que nos proyectaba como eje económico y turístico de gran potencial y zona atractiva para inversiones foráneas es también una prioridad de todos. Pero esa imagen debe estar sustentada sobre cimientos sólidos que entre todos debemos construir. Por lo tanto, y a modo de conclusión, son muchas las actuaciones que deben abordarse y desde diversos ámbitos. Desde el financiero debe facilitarse el crédito a empresas y familias que permita la reactivación de nuestra economía. Desde las administraciones públicas debe procurarse el marco adecuado para el desarrollo de la actividad empresarial, estimularla, impulsarla y no someterla a más y más cargas impositivas que no hacen otra cosa que asfixiarla. Por supuesto que saludamos todas aquellas iniciativas que apoyan el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, pero sobre todo exigimos y saludaremos aquellas iniciativas que apoyen a las empresas ya establecidas y con trayectoria que están sufriendo los embates de la crisis. No es asumible que el gran esfuerzo que realizan los agentes de la economía real, la empresa y el trabajador,
para ganar niveles de competitividad, conteniendo salarios y márgenes de beneficios, se ha neutralizado con más y nuevos incrementos impositivos. Desde el ámbito privado, los empresarios debemos hacer un esfuerzo por aumentar la dimensión de nuestras empresas para ser más productivas y competitivas. Y la dura experiencia de estos años debe conducirnos a buscar un desapalancamiento ordenado y complementarlo con fuentes de financiación alternativa al canal bancario, que representa entre un 80 y un 90% del sistema financiero. Y también las organizaciones empresariales debemos realizar nuestra propia adaptación al nuevo escenario para seguir cumpliendo con nuestro fin. Debemos situar en el centro de nuestra acción a la empresa y su problemática y dirigir todos los esfuerzos y recursos a este objetivo. Esperemos que 2014 sea el año en el que por fin se consolide la incipiente recuperación. Como he apuntado, solo el tiempo y la perspectiva nos dirán si estamos actuando todos con la responsabilidad que el momento nos exige. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Abrimos el turno de preguntas. Saben que tienen las fichitas estas que les han dejado en las mesas, que recogen las azafatas, si quieren trasladarlas. Y sí le pido a don Salvador, en la medida que pueda, cierta brevedad para ver si podemos meter la mayor cantidad de preguntas posible. La primera que queríamos hacerles: ¿ha notado usted que el empresariado valenciano ha notado que, como consecuencia de la desaparición del sistema financiero valenciano, tienen más problemas para financiarse y las entidades que han absorbido, las entidades valencianas, están teniendo un comportamiento del que ustedes están satisfechos? Claramente se ha notado años atrás que se puede hablar de marcas, ¿no? Se puede hablar de marcas. Bueno, claramente se ha notado que las entidades de referencia nuestras, tanto lo que era CAM como era Bancaja, pues tenían un peso muy importante de su negocio en la comunidad. Indudablemente, todos los procesos de fusión, de absorción que han tenido, el empresario claramente lo ha notado, porque todos los procesos de fusión bancaria habitualmente lo notamos, y no solo con las entidades financieras, sino lo hemos notado en general cuando entidades a nivel más nacionales, internacionales, han hecho los mismos procesos. Es verdad que en los últimos años ha habido una apuesta en el último año, y tengo que hablar de Bankia porque es una de las entidades que más hemos notado, desde toda su fusión hasta que han estado, digamos, con una cierta tranquilidad, se ha notado claramente. Este último año estamos notando que tanto lo que es Sabadell CAM como Bankia están haciendo una apuesta mayor dentro de sus problemas, dentro del sector financiero, por los empresarios valencianos. Pero yo tengo que recordar a los empresarios valencianos que tengamos memoria histórica, y lo digo en general con respecto al sistema financiero. Es el momento para que la entidad financiera que te ayude, pues que sea una entidad amigable para el resto de tus años. La que no te ayude, pues hay que tomar nota, y cuando los tiempos cambien, pues tendremos que pasar factura. Es que esa es la realidad del empresario, y esa es la realidad, y es lo que tenemos que hacer. Y desde luego tenemos un tema pendiente, y no podemos depender permanentemente del canal bancario. El canal bancario en España supone en torno al 80 a 90% de todo el sistema financiero, y hay otros canales, hay otros sistemas que debemos, desde luego, trabajar. Yo creo que tener una dependencia tan amplia con lo que es el sistema bancario, pues de alguna manera es una responsabilidad del empresario cara a trabajar a largo plazo, de ir cambiando. Desde luego, en eso también pasa, porque tenemos unas empresas de muy poquito tamaño, tenemos muchísimas micro. Y otra idea que lanzo también, y lo he dicho en la intervención, es que tenemos que ganar dimensión. ¿Por qué? Porque con una mayor dimensión tenemos más capacidad de financiación, más capacidad de innovación y más capacidad de internacionalización. Dos preguntas referidas a las organizaciones empresariales.
¿Hacen falta tantas patronales, CEP, Cierval, Cámara, AVE, Conexus, las sectoriales? Quizá muchos nombres para tan pocas empresas. Y también, ¿qué falta para que el motor económico, el empresario, tenga una sola voz? Si hace falta tantas organizaciones empresariales, pues eso, como se suele decir, en la empresa el mercado todo lo tiene que decir. Un proyecto que llevamos el año pasado y que se llevó a buen término desde el inicio que yo asumí la presidencia de la Confederación Empresarial, y era como marca defender la marca empresario, daba igual el tamaño, y eso pasaba por hacer un proyecto de fusión con la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa. Nosotros en Valencia ese proyecto, ese proceso ya lo realizamos, lo culminamos en julio del año pasado, y además tengo que recordar que ese es un proceso, y agradecer a los empresarios valencianos ese proceso de madurez que hemos trasladado también a la sociedad, de fusionar ambas entidades, porque efectivamente yo creo que aquí lo interesante es que por encima de tamaños, razones jurídicas, sociales, lo importante es, como digo yo, la marca empresario. Si hacen falta tantas organizaciones empresariales, bueno, vuelvo a repetir, el mercado lo dirá. Lo que yo sí que puedo decir es que en estos tiempos de crisis, lo que sí que debemos de tener claro entre todos es que debemos de trabajar en sinergia y en cooperación. Y se ha hablado de cámaras, se ha hablado de, no sé si de AVE, de Conexus. Yo creo que son foros distintos, cada uno tiene su papel, y lo que es importante es que trabajemos todos en común, que por cierto a esta comunidad yo creo que nos falta algo más de trabajar en común, nos falta vertebración, y desde luego el mejor modelo que podemos dar a los empresarios es precisamente eso, vertebrarnos correctamente, potenciar el territorio e ir con distintas marcas, porque aquí lo que las marcas, como digo yo, empresarialmente hablando, subsistan, no tiene nada que ver con ir y defender un modelo empresarial único. Es decir, no podemos ir a Madrid, al Ministerio de Fomento, una semana una asociación, la semana siguiente otra asociación. Yo creo que eso es una debilidad. Aparte de una asociación, un territorio. Por tanto, yo creo que lo que debemos de trabajar es trabajar en común, buscar sinergias y cooperar. Y en cuanto al motor económico de la empresa, esa pregunta, si me la puedes repetir. En cuanto al tamaño del... A ver, ¿dónde estamos? Sí, preguntaba si cuándo iban a tener el empresario, que es el motor de la economía, una sola voz. No. De eso prácticamente he respondido. Vale, pues dos preguntas. Hasta ahora, la clase trabajadora ha soportado el peso de la crisis. ¿Podemos pedir a los políticos que coticen al 100% todo lo que reciben? Y otra más o menos relacionaria. ¿Los funcionarios considera usted que sobran? ¿Qué funcionarios considera usted que sobran? ¿Los docentes, los sanitarios, los policiales, los que gestionan la recaudación de la seguridad social, los que gestionan los impuestos, teniendo en cuenta que tenemos uno de los menores ratios funcionario-habitante de Europa? ¿No habría que facilitar el que a lo mejor se reduzca el número de políticos que gestionan de lo público? Yo, cuando hablo de redimensionamiento de la administración pública, yo realmente no me refiero a reducir funcionarios. De hecho, quiero recordar que España tiene una de las tasas más bajas con respecto a Europa de nivel funcionarial. Lo que sí que tenemos son tal vez demasiadas empresas públicas. También recuerdo que en plena época de crisis se crearon algo así como unas 500 empresas públicas, teníamos unas 2.200 al inicio de la crisis y a 2012 teníamos 2.700. Es verdad que se está trabajando en reducir esa dimensión de empresa pública, pero yo lo que diría es que aquí no sobran ni médicos, ni bomberos, ni policías, ni profesores. Lo que tenemos que hacer es una administración mucho más ágil, pero no necesariamente en el número de personas, más eficiente, que es lo que estamos pidiendo los empresarios, con menos duplicidad, bastante menos duplicidad, y como leía antes en la intervención, pues algo así como 220.000 normas, 3.500 procedimientos administrativos distintos para dirigirse a la administración,
800.000 páginas de comunidades autónomas, esto es infumable. O sea, esta es una maraña administrativa que es muy complicada manejar con la Administración pública. Por tanto, lo que debemos de trabajar es en común con la Administración para que sea una Administración eficiente y ágil. Hablaba usted de que innovación e internacionalización son claves. ¿Qué papel deben de tener los institutos tecnológicos en la mejora de estos aspectos? Bueno, los institutos tecnológicos, igual que las universidades y las organizaciones empresariales, somos tres estamentos que con el tamaño y la dimensión que tenemos en esta comunidad por parte de las empresas son importantes y son básicos para trabajar en común. Aquí creo que lo importante y el mensaje que quiero lanzar es que, y lo he lanzado en la intervención, es que tenemos que trabajar en común. Yo, lo que respecta a los institutos, voy a ser muy claro. Los institutos han atravesado una época, igual que las organizaciones empresariales, de una dependencia pública exagerada. Creo que, en el caso que la organización que yo represento, una organización cúpula no debe entrar, por ejemplo, en temas de formación. Yo voy a ese modelo, claramente voy a un modelo en el que la cúpula no entre en modelos de formación, sí las sectoriales, porque tienen su valor y su valor añadido con respecto a la empresa. Y los institutos lo que deben de tener es una eficiente gestión en cuanto a sus ingresos. Muchos están trabajando ya, y tenemos ejemplos como el Instituto ITENE, el del transporte, que están trabajando en Europa con una dependencia cada vez menor del ámbito público. Es importante que el ámbito público tenga un peso en los institutos tecnológicos, pero sobre todo lo que debemos hacer es trabajar en común. Yo creo que la universidad tiene un papel de innovación que no lo tiene el instituto, y lo que debemos hacer es complementarlo con las organizaciones empresariales y, desde luego, trabajar en común. ¿Qué puede hacer la clase empresarial ante la desafección que existe hacia la política? Pues si la clase política en muchas ocasiones no le hace caso ni al Fondo Monetario Internacional en las maneras de hacer, pues lo único que podemos hacer los empresarios es estar permanentemente en contacto con la Administración pública. A ver, aquí tampoco podemos ni a los políticos, porque igual que a nivel de organización empresarial, esto no es la culpabilidad no es de un solo sector, ni se puede focalizar en un solo sector. Yo creo que la culpabilidad es de la sociedad en general. Si los bancos han dado crédito, es porque nosotros lo hemos pedido y porque hemos querido hacer. Es decir, al final, aquí todo tiene su responsabilidad. Lo que debemos hacer con la clase política, con las administraciones, es demostrar, y yo creo que hay fuentes de información como el World Economic, el Banco Mundial, en el que lo que estamos pidiendo a los empresarios: eficacia, eficiencia a la administración pública, menos burocracia y más transparencia hacia el contribuyente, y sobre todo una relación de reciprocidad. Es decir, la administración pública sí que puede actuar contra el contribuyente, pero el contribuyente no puede actuar. Yo lo que pido es una reciprocidad, igual cara al contribuyente, al empresario, en el que tengamos una relación clara y transparente, y desde luego de tú a tú. ¿Deberían las patronales y los sindicatos vivir sin subvenciones públicas? Esa es una buena pregunta. La organización que yo presido, la de la Autonómica Cierval, subvenciones no tenemos, absolutamente. Subvenciones a fondo perdido no tenemos. Tenemos tres ingresos básicos, que son las cuotas de nuestras empresas y asociaciones, las cuotas de formación, que tengo que decir que vienen de la empresa. Al final, en torno al año, creo que son 1.800 millones. Además de esos 1.800 millones, nosotros gestionamos el 10%, creo que son 180 millones, con lo cual subvenciones no tenemos. Y luego tenemos otra partida que es, y digo subvenciones porque es que eso no es una subvención, se llama subvención técnicamente porque viene de la administración pública, pero el origen es la empresa. De hecho, en COE se está trabajando y hay ya alguna idea de que se usen los cheques de formación, porque al final, yo repito, de los 1.800 millones que salen de las empresas y los trabajadores, del 0,6 y del 0,10,
el entorno son anualmente 1.800 millones. De los 1.800 llegan al sistema de organizaciones 180. Habrá que ver por dónde se queda en el camino, que normalmente se queda en parte en la administración pública, en su estructura y tal. Por tanto, eso es lo que tenemos que trabajar, que el dinero que sale de la empresa repercuta en beneficio a la empresa y al trabajador. Pero, repito, subvenciones a fondo perdido no tenemos. ¿Cómo valora la concertación de las organizaciones empresariales con la Administración? ¿Es suficiente u opina que es mejorable, naturalmente, en las decisiones que afectan al mundo de las empresas? Todo es mejorable. Yo recuerdo que el año pasado firmamos con los sindicatos, tanto a nivel nacional como aquí en la propia autonomía, un acuerdo marco de modelo salarial, de contención del salario, y lo que hemos hecho los sindicatos y la empresa es un modelo perfectamente aplicable a la administración pública. Recuerdo los datos que tenemos, es que a raíz de ese acuerdo marco, los convenios que se han firmado este año tienen un aumento medio del 0,69 y los convenios nuevos que se han firmado este año un aumento medio del 0,35. Yo creo que ese es un muy buen dato de partida para esto trasladarlo, hacer y trabajar en común con la administración pública. Por tanto, todo es mejorable y todo, desde luego, cuando ambas partes quieren trabajar. ¿Por qué se ha demonizado a la industria de la construcción? Es imposible la recuperación del empleo con la poca inversión en construcción, la más baja de la historia reciente. Pues esa pregunta hay que hacérsela al Banco Central Europeo, al Banco de España, que no permite que todo lo que denominamos el sector construcción, y el sector construcción, ojo, es un sector muy importante y no estamos hablando exclusivamente del sector construcción. El PIB del sector construcción en la época dorada era algo más del 26%, porque reflejaba muchos subsectores, como podía ser fontanería, electricidad, plástico, madera, que dependían de ese sector. Por tanto, ojo con la construcción, como literalmente se suele llamar. ¿Cuál es el problema en estos momentos? Que a nivel financiero, empresas que no están en el sector construcción, pero que han tenido una dependencia en su momento, como pueden ser fontaneros, electricistas, muchos más subsectores, como están tipificados y codificados en su CNAE, dependientes de la construcción, las entidades financieras, por normativa y obligación del Banco Central y del Banco de España, pues tienen, si ya bastantes problemas tenemos las empresas de otros sectores para conseguir créditos, pues este tipo de empresas lo tienen mayormente. Por tanto, ojo con la construcción, porque efectivamente se ha demonizado y la construcción no hay que demonizarla, y desde luego la construcción es un pie fundamental, una base fundamental para volver a generar empleo y riqueza. No esa construcción que hemos conocido estos años atrás, una construcción mucho más equilibrada y menos agresiva y especuladora. ¿Qué opinas sobre que en la Comunidad Valenciana se haya superado el déficit público hasta más del 2%, más de lo permitido por Hacienda? Bueno, pues si tenemos un presupuesto que ya empezamos con déficit, pues es que lo tenemos muy complicado. Pues se tratará, y lo he dicho también en la intervención, de llamar muchas veces a la puerta del señor Montoro para que nos haga o que haga realidad un problema que tenemos como comunidad, y es la infrafinanciación. Por tanto, y ese sí que es un problema de todos, porque, como he dicho, no afecta solo a servicios básicos como educación, sanidad y servicios sociales, afecta también a las empresas, afecta a los trabajadores. Por tanto, esta es una pelea que debemos hacer aquí y en Madrid también, con nuestros diputados y nuestros senadores, porque yo, que no soy político, soy empresario, lo de los partidos, pues habría que hacer alguna cosita de vez en cuando como valenciano. A mí me gustaría que algún valenciano en el Banco de España, en el Senado, en el Congreso de los Diputados, ejerciera de valenciano, sea del partido que fuera. Y desde luego, y repito, no soy político, lo de las consignas de los partidos políticos, algún día a mí me gustaría que se saltaran. Pero no solo es una labor de los políticos, hay que hacer presión aquí y en Madrid. Desde luego aquí estar todos juntos en el tema de la infrafinanciación. Si no somos capaces de estar todos juntos en ese sentido, no podemos ir a Madrid con una fortaleza. Y eso vale para los partidos políticos y también vale para las organizaciones empresariales. Debemos de hacer
fuerza en Madrid y aprovechando que tenemos aquí al presidente nuestro, pues también, y de hecho luego hay una reunión, pues algo haremos también en ese sentido a favor para apoyar una iniciativa que es necesaria para todos los valencianos, que es una financiación justa, no queremos más ni menos, justa y adecuada. Pues ya que tocábamos algo el tema político, ¿qué opina de la posibilidad más que plausible de un gobierno tripartito en la Comunidad Valenciana? Bueno, esos son los ciudadanos los que elegirán lo que tenga que ser. Yo, como institución, tengo la obligación de llevarme bien con el Gobierno autonómico, con las autoridades locales, por tanto, bueno, sea un tripartito, sea un bipartito, eso creo recordar que queda 1 año y medio, ya no hay muchas cosas que hacer. La economía va a ir mejorando, pero en ese sentido, yo como institución, lo que los ciudadanos mandan en las urnas son los que, bueno, al fin y al cabo vale. Por tanto, un tripartito, un bipartito o un partido único. Lo que sea, bien recibido será mientras sea por el bien de la comunidad. ¿Cree que las exportaciones y el turismo son suficientes para sacar a la Comunidad Valenciana de la crisis? Vamos a ver, las exportaciones y el turismo. Quiero recordar que el turismo este año se han batido cifras 6 millones de turistas, además con un gasto que ha aumentado con respecto al año pasado en torno a un 13%. El sector exportación, tenemos un sector que es el de agroalimentación, automóvil, producto cerámico, el sector químico, no me quiero dejar ninguno, pero tenemos sectores muy importantes. Pero para que sea una, y lo he dicho en la intervención, una consolidación de la economía a futuro sostenible, es necesario todos los sectores. Antes he hablado del sector construcción. El sector construcción también en esta comunidad es muy importante. En la provincia de Alicante es muy importante. Por tanto, no demonicemos ninguno, démosle el valor que tienen a todos los sectores, a los más punteros, pero todos los sectores son importantes. También el sector servicios y un sector que es importante en esta comunidad y que algún día habrá que darle el peso que hay que darle, aunque es un sector transversal y por nuestra situación geoestratégica, yo creo que es un sector que tiene que ir a más, porque si no otras comunidades nos van a ir cogiendo mercado, es el sector de la logística. Con una autoridad portuaria, y dado que yo soy consejero de la autoridad, en el caso de Valencia, pues si no me corriges que siempre me equivoco, la 5ª a nivel europeo, la 1ª a nivel del Mediterráneo. Más o menos. Bueno, yo creo que ese es un sector que debemos, y máxime con el corredor mediterráneo, el tercer carril, le debemos de dar un valor. Tenemos una situación geoestratégica importante y tenemos infraestructuras ya hechas prácticamente, como puede ser Parc Sagunt, en el que son importantes inversiones extranjeras, porque con una inversión extranjera también ganamos un efecto que es una empresa tractora y automáticamente ganaremos dimensión. Yo pongo casos de empresas tractoras, Ford, Mercadona, Consum. Para mí la autoridad portuaria es una empresa tractora, aunque al presidente no le guste mucho, pero porque al final ha hecho que el sector logístico haya ganado en innovación y en dimensión. Por tanto, todos los sectores son importantes y desde luego uno a futuro a tener en cuenta es el sector de la logística. Tras el fracaso del proyecto de privatización de la gestión de la sanidad en Madrid, ¿le preocupa a los empresarios el cuestionamiento de la iniciativa privada en los servicios públicos? Lo he dicho en la intervención. A mí lo que me preocupa es que, y me gustaría que hubiera un marco seguro, fiable para las empresas. Me pone nervioso. Yo supongo que los sectores dados a este tipo de negocio, pues puede estar nerviosos con un cambio de gobierno, porque desde luego inversiones que se han hecho, y yo creo personalmente un modelo que funciona, que es distinto al como se ha planteado en Madrid. Creo recordar que aquí es bastante distinto. Aquí vas y le preguntas a una persona que sale del hospital de Alcira o de Manises si sabe si es público o privado, y lo que te responde es que está bien atendido. Por tanto, yo creo que eso es lo importante para el ciudadano. Para la empresa lo que necesitamos es un marco fiable, seguro y desde luego estable. No podemos estar
a la conveniencia del gobierno de turno que cambie un sistema a otro. Y esto pasa mucho en la formación. Yo creo recordar que en la formación cada ministro que ha venido del Gobierno nacional ha hecho su propia ley, con lo cual los alumnos que han empezado nunca han acabado la propia educación con la misma ley. Las empresas lo que necesitamos es un marco fiable, estable y seguro. ¿Debería replantearse el corredor mediterráneo ante la deriva independentista de Cataluña y otra relacionada con este tema? ¿Cree que el proceso independentista puede perjudicar las relaciones entre la patronal catalana y la valenciana? Bueno, es que si nos empezamos a plantear eso, pues la AP7, la A7 que pasa por Cataluña, es decir, yo creo que planteamientos de este tipo no son lógicos. Desde luego, las relaciones con la patronal catalana son magníficas, son sobre todo nuestros vecinos y son nuestra puerta de salida a Europa principalmente. Hay otra que es por el País Vasco, pero principalmente es Cataluña. Y desde luego en el sector de transporte por carretera, de la cual yo soy federado, pues es una baza muy importante. Los temas políticos son complicados, máxime cuando se entran en una oposición frontal, claramente, y lo que hay que negociar y lo que hay que hacer es negociar mucho, hablar mucho, porque al final yo estoy seguro que también en Cataluña una parte importante es que se está desviando la atención de los problemas internos que hay en Cataluña, que los hay, y en muchas ocasiones bastante peor que en esta comunidad, pero tal vez en la clave política se desvía esa atención y ese problema hacia pues algo que gusta a los medios de comunicación y, por supuesto, a los políticos, que es la clave catalana. Yo creo que lo que deben de hacer es sentarse, porque yo que tengo contacto con empresarios catalanes, la visión es otra. Tal vez lo que deberían de hacer los empresarios catalanes es hablar con más transparencia. A menos salario, menos consumo. A menos consumo, menos producción. A menos producción, menos empleo. ¿Por qué cifran todo en la reducción de salarios? ¿No es una equivocación para lograr el crecimiento? Hoy no, ayer decía el Fondo Monetario Internacional que necesitamos bajar salarios. Hay otros métodos, yo efectivamente estoy de acuerdo. Bajar salarios, si lo hemos hecho, es porque estos años atrás ha habido un exceso y una comodidad en las negociaciones salariales, porque todo iba bien, hemos ido cediendo, vamos a seguir aumentando salarios, y yo creo que esta crisis nos ha hecho ver que, desde luego, una parte importante de los costes empresariales son los salarios, pero hay muchos más. Hay muchos más, como pueden ser los costes energéticos. Yo no soy de la idea, y yo creo que el acuerdo marco que se firmó con los sindicatos ha sido un muy buen acuerdo. Repito, se ha subido un 0,69 el convenio medio y un 0,35 el convenio nuevo. Por tanto, ese no es el modelo, desde luego, de que la empresa sea más positiva. El modelo pasa por otros costes también, como puede ser el coste energético, como puede ser los costes financieros, porque aquí hay que recordar que el tipo de interés está en torno a un 0 y pico, más el Banco Central Europeo. A la banca le puede estar costando el crédito al 1,5%. Pues últimamente las operaciones que se están firmando de pólizas y de endeudamiento por parte de las empresas se ven operaciones del 9, del 10 y del 11%. Por tanto, ahí hay que trabajar también como empresa en otros costes que no sean meramente los salariales. Los salariales, lo que debemos hacer en una parte importante es retribuirlos también vía beneficios. Eso sería lo lógico, es decir, y vía variables. ¿Tiene la Comunidad Valenciana un problema de liderazgo en todos los sectores, empresarial, político, sindicatos? Lo tenemos. Yo creía que está, y lo digo, y yo con Alicante y Castellón pues tenemos muy buena relación, pero tenemos que vertebrarnos más. Tenemos un problema de vertebración y ese es un problema que nos debilita. Y pasa efectivamente en los partidos políticos, por supuesto en el fútbol, en las organizaciones empresariales, y esa es una debilidad que tenemos. Y la única manera es darnos cuenta de que hoy que estamos todos juntos aquí, y hoy está Moisés de Alicante, está Pepe Roca de Castellón, y hay más gente de Alicante y de Castellón,
Pues yo creo que ese es el modelo que debemos de llevar. Si nosotros no somos capaces de defender aquí y ganar fortaleza, no vamos a ser capaces de defender y ganar fortaleza en Madrid y en cualquier otro punto. Y no solo en Madrid, porque muchas veces miramos a Madrid y en Bruselas. ¿Qué opina del caso Coca-Cola, en el que una empresa con beneficios millonarios presenta un ERE gracias a la reforma laboral? Yo, como dirigente empresarial, las decisiones que toman las empresas en régimen interno no suelo criticarlas ni entrar en ello. Han tomado su decisión, ellos, seguro que hay datos que nosotros desconocemos, desde luego no voy a entrar ni en una crítica ni en un posicionamiento por parte mía de una empresa que ha tomado una decisión de hacer un expediente de regulación de empleo. ¿Cree usted que se podría llegar a un pacto entre hosteleros, hoteleros, prensa, responsables públicos para promocionar con calidad Valencia al resto de España en Navidad, Semana Santa, etcétera, tal como ha hecho, por ejemplo, Sevilla, en verano, en Navidad y en Cuaresma? Pues supongo que sí. Aquí hay gente del turismo, supongo que sí. Yo no le veo ningún problema. De hecho, no sé por qué hay problemas, pero supongo que sí. Vamos, no creo que ningún problema, pero en fallas, en Semana Santa, en verano y cuando haga falta. Tenemos en este caso yo hablo de la ciudad de Valencia, tenemos una capacidad turística, tenemos un palacio de congresos, tenemos una feria, tenemos la ciudad de las ciencias, tenemos una dársena que es una dársena magnífica, por tanto tenemos toda esta capacidad y vuelvo a lo mismo, que tenemos que trabajar en común y en conjunto, y en el sector turístico que yo desconozca no hay ningún problema. O que conozca. ¿Le gusta el fútbol? ¿Me ha preguntado por el Valencia? Sí. ¿Qué opina de cómo se está gestionando la venta del Valencia Club de Fútbol? Vamos a ver, el Valencia es una empresa, pero como se suele decir, es algo más que una empresa, es un sentimiento. Yo lo que pediría al Valencia a los dirigentes del Valencia, es que, y por supuesto la entidad financiera, que al ser más que una empresa y al ser un sentimiento, que actúen, y el inversor y el empresario, yo no me gusta decir inversor, me gusta decir más empresario. El empresario que venga con una visión a largo plazo, no a corto plazo, y a corto plazo para mí significa especular. Yo pediría que venga a largo plazo y desde luego que dé calor al sentimiento valencianista. Pero aquí en el Valencia lo importante totalmente es que la pelotita entre. Si no entra la pelotita, puede venir el empresario magnífico con 400 o con 200, pero seguiremos teniendo un problema. Se habrá resuelto un problema económico, pero el problema, y para mí ese me preocupa más aún. ¿Cree usted que si en 2007 se hubiera reconocido la crisis y puesto medidas adecuadas, no estaríamos en la situación actual? Seguro. De hecho, también lo he dicho en la intervención, recuerdo alguna intervención del Banco de España, que bueno, estábamos bien, el Banco de España era el mejor órgano regulador del mundo mundial por encima del Banco de Inglaterra. Es decir, si hubiéramos tomado la decisión en su momento, posiblemente estaríamos en otra situación y ya estaríamos incluso en una posición mucho mejor para estar saliendo a una clara recuperación económica. Desde luego, por eso digo que desde la parte pública es importante eficiencia, eficacia y agilidad. Sobre todo, respuestas que al ciudadano, al contribuyente y a la empresa se las vea que se hacen por ellos, que se hacen por los que aportamos, porque al final los que aportamos básicamente son los trabajadores y las empresas. Por tanto, yo, que esto lo comparo a nivel de empresa, pues si el equipo que está gestionando no me gusta, pues ya tengo mi utilidad cuando lleguen las elecciones. Y esto es como una empresa. Por tanto, si en el 2007 se hubieran tomado las decisiones, 2007 más 2008, se hubieran tomado las decisiones valientes, estaríamos en otra situación y estaríamos saliendo ya más claramente en la recuperación económica. ¿Confía usted en el plan de comercio exterior que está arrancando en estos momentos la Consellería de Economía? De hecho, estamos en el Consejo Asesor, en el CACS, y esa es una buena iniciativa. Ahí estamos todos los agentes económicos y, por tanto, lo que vamos a hacer es aportar.
las ideas que nosotros aportemos luego se valorarán y se pondrán en marcha. Desde luego, yo prefiero trabajar en común y creo que es una buena iniciativa, que es claramente la respuesta de lo que demandamos las empresas, que es que se nos tenga en cuenta y se nos consulte. He dicho, las empresas y las organizaciones empresariales también. Y en el CACS está empresas y organizaciones empresariales. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Hay dos preguntas que se me quedan sin hacer, pero es que no consigo entender la letra. Ya me disculparán los autores y no me las puedo inventar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguna azafata le queda alguna. Bueno, pues cierra el acto don José María Martínez, director de negocios empresa de Levante y Baleares de Bankia. ¿Sí? ¿Funciona ya? Cógete este si quieres. Cambiamos ahora funciona, perdón. Bien, agradecer en primer lugar a Salvador Navarro, no solo por lo que ha dicho, sino también por lo que representa como presidente de la Confederación, en las reflexiones que ha hecho sobre nuestra economía desde una perspectiva empresarial. Ha partido de una cosa que es hablar de la necesidad de exigir perspectiva y ha empezado hablando de una cosa que son los años duros. Años duros y reflexiones sobre las causas. Pero tengo que agradecerle que ha dedicado muy poco tiempo a eso. Ha dedicado muy poco tiempo y eso sí que es un mensaje positivo de verdad, porque ha pasado en breve a hablar, y es en lo que ha centrado su charla fundamentalmente, pues de un principio de optimismo, que reconociendo que no ha acabado la crisis, pero centrarse en acciones de futuro, en cambios necesarios, que lo ha centrado básicamente en 4 aspectos. En cuanto a financiación de empresas y familia, en cuanto a entorno familiar, entorno fiscal jurídico o jurídico-fiscal, temas o medidas a adoptar por parte de las administraciones públicas y al ámbito de la empresa. Bien, la primera ha empezado hablando de la financiación de empresas, pero esta la voy a resumir la última por razones obvias y en ese sentido querría empezar diciendo que lo que ha pedido es, dentro del entorno fiscal jurídico, pues una necesidad de que el marco jurídico fiscal establezca seguridad jurídica a las empresas, algo que ha destacado como especialmente importante para la inversión extranjera. Ha pedido también que en la medida de lo posible se simplifiquen las normas y homogeneidad de regulación en el mercado español, no distinguiendo tanto en las distintas autonomías. Ha hablado, en cuanto a administración pública como segunda medida, de la necesidad de abordar reformas estructurales pendientes y en ese sentido ha profundizado o ha centrado su enfoque en el redimensionamiento del sector público, que es una prioridad para hacer sostenible nuestro sistema. Ha hablado de una demanda firme, yo creo que es lo que más ha destacado de una manera más clara en su intervención. Ha hablado de una demanda firme, una vez más, de la reforma del modelo de financiación. Y en cuanto a las empresas, ha hecho algo que a mí me ha gustado muy especialmente, porque es verdad que las empresas han hecho mucho. Son los verdaderos protagonistas de la crisis y si hablamos de quiénes son los que han mejorado en competitividad de verdad, que tomando medidas muchas veces duras en el ámbito de la empresa familiar, pues los ajustes los han acometido ellos y han establecido además esfuerzos muy relevantes en términos de no distribución de capital y de aportación para proyectos de internacionalización e innovación. Pero sí que es verdad que, pese a todo, y en vez de centrarse en los logros que de hecho ha conseguido las empresas, lo que ha centrado es su enfoque en las reformas que todavía les quedan por hacer. Y en ese sentido ha abordado algo muy concreto, que es la necesidad de ganar dimensión, que si hacemos un análisis de benchmarking, esto es especialmente importante en la Comunidad Valenciana, para seguir mejorando en la productividad. Algo que ha dicho que además tiene que ver mucho con una cosa que es generar empleo objetivo, que para todos tiene que significar un ejercicio de responsabilidad. Acceso a financiación, internacionalización e innovación, que son aspectos que mejorarán cuando mejore el tamaño. Y dicho eso, y por alusiones, pues ha hablado de financiación. Y ha hablado de financiación hablando de que el problema de la deuda, que es un problema reconocido en este país, pues ha discriminado entre unos y otros y el apalancamiento no es el mismo de todos. Es decir, ha dicho que hay industrias productivas que no han tenido un problema de apalancamiento, que han hecho las cosas bien y que ahí debería de fluir el dinero. Y ha hecho una pregunta en la que me veo plenamente identificado. Ha hecho una pregunta diciendo, ¿es capaz de volver a los orígenes el sistema financiero? Yo creo que para eso hace falta, en primer lugar, partir de un reconocimiento de que algo hemos hecho mal. Y nosotros, especialmente nosotros, hemos hecho algo mal. Pero lo que sí que es verdad, y yo querría acabar un poco con esto, es que la buena noticia, y muy especialmente para nuestra Comunidad Valenciana,
es que hoy nuestra entidad, y yo creo que nuestra entidad representa mucho de lo que es la reestructuración del sistema financiero, ha sido capaz de abordar las medidas de ajuste de una manera muy acelerada, anticipando mucho los calendarios previstos, y lo hemos hecho siendo capaces de ganar dinero. Y ahí estamos, pues yo creo que en este momento con una clara vocación, porque para apoyar al mundo de la empresa no solamente hay que querer, también hay que poder, con una clara vocación, pero sobre todo con una situación de solvencia y liquidez que nos va a permitir hacer lo que queremos, y especialmente aquí en la Comunidad Valenciana, que no es otra cosa que nuestros equipos centrarlos fundamentalmente en el apoyo del ámbito empresarial. Pues nada, muchas gracias por su asistencia a todos ustedes y les deseo un buen día.